Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. Es un gusto nos puedan sintonizar el día de hoy, viernes 28 de febrero, fin de mes. Mañana, pues un día especial para mí. Mañana llego al un escalón antes del tercer Mm. piso, mañana 29 ya. Muchas gracias a las personas que pues hoy felicitaron. Eh, Primero que nada, pues agradecer a las personas que apoyan a este proyecto, a la doctora Magda Valdés como coordinadora y responsable del programa de radio, un servidor como conductor, Carla Pérez que nos ayuda con el contenido audiovisual, Felipe y Adolfo pues quien trabajan en la investigación y parte de este proyecto. Y pues el día de hoy me honra tener un invitado tan especial como es Rubén Olachea, personaje de nuestra universidad que a mí me pareció muy factible porque pues las veces que nos encontramos podemos estar hablando largo y tendido de varios temas y siempre será un gusto tenerte aquí invitado, Rubén. Muchas gracias por atender la invitación. Gracias, Emi. El tema de hoy que vamos a tener es el contenido audiovisual cinematográfico en la educación. Antes de partir de lleno con el tema, pues Rubén, me gustaría dieras una pequeña semblanza de tu trayectoria profesional, académica, para que los personas que nos sintonizan pues te pudieran conocer un poquito más. Muy bien. Un saludo al auditorio. A mí me da mucho gusto también que me hayas invitado. Como pasan tantas cosas en la universidad, yo desconocía este programa y luego me entero que muchos amigos han venido aquí a participar colaborando y me da mucho gusto estar en esa lista. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Un tema tan fascinante como es el cine y su vínculo educativo, ¿no? Su rol, su función social como contribución de un medio de comunicación y artístico y comercial tan importante, cómo incide en la educación. Entonces, yo soy una persona modesta, me gusta hablar poquito de mí, de mi trayectoria, pero lo que sí quiero recalcar es que nací en La Paz en 1969, ¿verdad? Yo tengo 55 años y eh, estudié aquí el kinder, la primaria, 18 de marzo, ¿verdad? Participé, era un nerd, participé en Estudia y Vencerás, luego en la secundaria con un grupo al que saludo porque somos un grupo muy unido en de la secundaria Morelos y ellos, también mis amigos de la primaria, fíjate, estuvieron difundiendo en las redes esta participación mía hoy, lo cual me emociona y me llena de agradecimiento por estas amistades tan largas y tan bonitas, ¿no? Tan valiosas en la vida. Mm, Entonces también está el grupo de la secundaria, también está el grupo de la Prepa Morelos, y yo marché a la ciudad de Mexicali a estudiar comunicación, a la UABC, porque en ese momento no había comunicación. Y luego fui llamado a contribuir al primer esbozo de la carrera de comunicación, gracias al rector Jorge Vale, ¿verdad? Que él me invitó, se me hizo también algo grandioso, porque yo estaba bastante pequeñuelo, ¿verdad? Y me invitaron a esbozar una primera versión de comunicación en la UABCS. De Mexicali marché a la Ciudad de México a hacer la maestría en la UNAM en Ciencias de la Comunicación y luego, como se recalca mucho en mi currículum, una beca doctoral de CONACYT para hacer el doctorado en cine y estudios de cine y televisión, lo que se llama Film and Television Studies, en Inglaterra, en el Reino Unido. Y es así que vuelvo, me reintegro a la universidad. Ya había trabajado desde el 92 en la UABCS y me reintegro ya como profesor de tiempo completo, profesor investigador, y poquito a poco fui llegando al nivel C, que es una categoría que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la categoría C es cuando vas a otro país a dar un curso. Y, y yo nunca me imaginé que gracias a las relaciones que se dan en la universidad pude ir a Brasil. Oh, qué interesante. Fue en Brasil que di un curso precisamente de cine que me llenó de satisfacción allí hablar en portuñol con mis colegas en Brasil y fue un momento muy
simbólico, significativo para mí. Y ya, ¿verdad? En esa categoría estoy y me da mucho gusto estar aquí. ¿Cuánto tiempo tienes ya de docente aquí en la universidad? Yo me reintegré a la universidad en el 2005, entonces llevo, este es mi año 23, considerando los dos anteriores Ok. que tuve. Y yo me puedo jubilar, si Dios me da licencia, cuando tenga 65 años por la ley de Peña Nieto, ¿no? Que así vulgarmente se le dice. Y quiere decir que me quedan unos 10 años todavía de dar lata por aquí. Que va a ser todavía un cambio más educativo, ¿no? Que también, el programa pasado hablamos con la doctora Marta Piña, que estuvo de invitada, le mando un saludo a nuestra jefa de departamento, Claro que sí. que nos decía, pues es que también ha cambiado mucho, pues ha cambiado, y los cambios que se vienen, pues más Sí, adelante, y sobre ese papel de los cambios, pues partiría con esta pregunta para ti, ¿no? ¿Cómo defines el papel del contenido audiovisual cinematográfico en la educación actual? O si tienes algún referente antes, quizás lo podríamos abordar desde esa manera, pues sí, cómo era antes usar el cine en la educación, vaya. sí. Eh, Como las tecnologías siempre representan un progreso, un ingreso a la modernidad para muchos, el cine desde siempre fue visto, ¿no? Como entretenimiento, pero también como una fuente documental de información muy importante para educar, sobre todo educar a las masas iletradas desde un punto de vista muy optimista, nunca derogatorio, nunca derogativo, de decir, vamos a educar a las masas iletradas. No, porque suena muy horrible, Sí, así sí, como sí. lo dijo, se lee en los libros. No, es educar a las masas iletradas en lo que se van incorporando, esas masas iletradas se van incorporando a un sistema educativo, porque claro, como la historia es muy convulsa, ha habido guerras, ha habido eh, eh, pestes o pandemias y la educación se retardaba, ¿no? Por ejemplo, todavía a mí me llama la atención que se le llaman años perdidos, ¿no? A los de la pandemia, cuando se hizo un enorme esfuerzo de muchas personas para continuar con las clases. Pero claro, se dio toda la parte subjetiva de que crecieron las ansiedades y los miedos. Qué cosa tan extraña, ¿no? Entonces, sí, el cine se utilizó con documentales para educar a la población de que había países, o sea, cuestiones de mapas y guerras, de que había traducciones, de que había subtítulos y se daba cuenta mucho de la guerra, de las guerras, de los avances, de quién era el perdedor, quién era el ganador y cómo era la reconstrucción de las ciudades y cómo los aviones militares dejaban caer bombas. Entonces, esa es la gran imagen del cine a mitad del siglo XX, en 1950. eh, Alemania la gran perdedora, Estados Unidos el gran ganador, pero también habría que decir Rusia la gran potencia, que ella fue la que de veras defendió del nazismo y salvó del nazismo a Europa. Pero claro, como siempre ha habido una rusofobia, mucha gente vive en la ignorancia actualmente de que mucho del progreso que tenemos se debe a la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos llegó ya a castigar, a tirar bombas en Japón y hicieron un gran esfuerzo porque era un país, es un país muy rico y colaboraron muy bien para la reconstrucción. En esa misma reconstrucción está incluido el cine, porque México se vio muy beneficiado durante la Segunda Guerra Mundial con recepción tanto de cámaras de equipo viejo, pero ya ves cómo es la mentalidad gringa. Le llaman viejo al antiguo modelo del año pasado. O sea, entonces nos llegaron cámaras muy buenas, rollos de fotografía, de película, que eran carísimos. Se hicieron laboratorios, estudios ahí en Churubusco, si vamos a la Ciudad de México. Todavía están los resabios de nuestro Hollywood de Mexicalpan de las Tunas. Y es una historia muy bonita porque el cine que se empezó a hacer en México respiraba un aire de libertad creativa interesantísimo. Surgió un nuevo género que era el género, se fusionó la comedia con el musical y surgió la comedia ranchera
muy, muy mexicana y muy atractiva para toda Latinoamérica, incluyendo Argentina, o sea, hasta allá, incluyendo España. También resultó muy atractiva la comedia ranchera y surgen así poco a poco la fama de los galanes, las grandes actrices que habían incursionado en Hollywood y que llegan a México. Dolores del Río, el ejemplo por excelencia, el gran cinefotógrafo Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, el gran director que había trabajado en Hollywood y que llega a México, pues, y se encuentra una tierra de oportunidades. Y luego surgen estrellas locales como Cantinflas y Tintán, que son ejemplos paradigmáticos del buen humor. Yo siempre insisto en el humor como un elemento sine qua non de la cultura mexicana, ¿verdad? Un elemento imprescindible para cuando la analizamos, porque el humor, si lo notamos bien, si lo reflexionamos, está en la escuela. Ujú. No es precisamente lo que se piensa en primer lugar cuando pensamos en las aulas, pero en realidad si mis amigas y amigos que me están acompañando en este momento, hacemos uso de la memoria Rin Rin, cuando pensamos en la escuela, en la secundaria y la prepa. Claro que hay personas muy dramáticas que dicen, yo era puro sufrimiento, ¿no? Pero lo que recordamos son risas. Esas risas, digamos que tenemos que analizarlas con cierta neutralidad, porque a veces la risa es burlesca del bullying y a veces es una risa fresca, llena de humanidad y de humanismo, celebrando los juegos, los triunfos, los errores, ¿verdad? Los errores que se cometen, que alguien se cae y la gente se ríe. Entonces, escuchamos mucho en nuestra memoria el eco de esas carcajadas. El ver cine en la primaria o en cualquier nivel educativo siempre representaba cierto gozo. A ver qué, ¿verdad? A ver qué sorpresa en lo oscuro van a mostrarnos imágenes que se mueven, si es una animación, si es un corto, si es una noticia dramática, un documental, o si es una ficción que nos va a llevar a otros mundos, a viajar, a conocer lo que es clima frío, otros climas, si va a ser Tarzán de la selva, si va a ser una película de marcianos. Entonces, siempre la imagen en movimiento conlleva entretenimiento y diversión. El aspecto didáctico siempre es cómo debe de portarse o qué se debe hacer. En Estados Unidos se hizo mucho cine documental de evitar las drogas, por ejemplo, una gran campaña contra la marihuana y también de la higiene, porque de evitar los piojos, todas estas campañas, porque siendo un país tan grande con tantos climas, pues Estados Unidos, entonces todos esos ejemplos pasaron a México. Y eh, sí, muchos escolares se enfrentaron a películas didácticas. Ahí llega todo el asunto de las clasificaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de público va a poder ver esta película? ¿Niños, adolescentes o adultos nada más? Sí, ahí está la típica A, B, C, ¿verdad? Clasificación A para niños, clasificación B ya para adolescentes y clasificación C, temas de adultos. Es una clasificación muy conveniente y como se fue consolidando como una industria, la industria cinematográfica en nuestro país, imitamos siempre a Estados Unidos. Si Estados Unidos hacía una academia, nosotros también formamos nuestra academia cinematográfica. Si había coproducciones con el gobierno, también México seguía este modelo. Si había festivales, se trataba de acudir y participar a ver si ganábamos. Y si había premios con una estatuilla como el Oscar, México hizo lo propio con el Ariel. Mm. Entonces, sí, fue un momento muy dinámico a partir de los 50, los años 50, y Emilio Emilio Fernández, perdón, consolidó su gran fama. Y sus películas, algunas de ellas fueron bastante didácticas. La más representativa para mí de este periodo viene a ser Río Escondido. Es una película blanco y negro
que tiene como protagonista principal a María Félix en un papel muy dulce de maestra rural para niños indígenas. El pueblo se llama Río Escondido y para sorpresa de todos, es una película muy crítica políticamente porque critica el machismo en los ayuntamientos. Es una película muy fuerte. El cacique está interpretado por Carlos Moctezuma, que es un excelente actor que tiene cara de águila, ojos muy claros, es un hombre alto, tipo norteño, y siempre la hizo de malo en las películas. Él es el perfecto cacique, que era heredero del movimiento zapatista, digo, villista, y por eso era un hombre muy violento y acosa, intenta seducir, intenta violar a la maestra rural. Todo esto está hecho con mucha discreción para que los niños puedan ver la película porque es una parte fundamental, ¿no? En Río Escondido, que los niños indígenas aprenden mucho de la maestra, aprenden a leer, aprenden a saber quién es Benito Juárez, lo que representa. Y María Félix, el personaje de la maestra Rosaura, está inspirado en Rosaura Zapata, gran orgullo subcaliforniano, porque fue una mujer muy revolucionaria, pionera en que haya kinder, y de preferencia los 3 años de kinder, de jardín, ¿verdad? De jardín preescolar. En lo de kinder, disculpen, pues, porque soy muy subcaliforniano y siempre asociamos, es una excelente traducción, ¿verdad? El jardín de niños, el kindergarten, y eh, para mí representó una gran satisfacción investigar esta película recientemente. Está en prensa ahorita, está en imprenta este nuevo libro en el que uno de los capítulos me honra firmarlo y todo lo que allí se vierte, pues todo lo que he dicho hasta el momento es apenas una partecita, ¿no? De lo que el capítulo eh, representa, porque esa película es muy importante. Esta película ataca varios aspectos. Es muy importante el tema del agua, porque el cacique usaba el agua y la prohibía. Eh, Había mucha sequía, había alcoholismo, porque los niños, como no había agua, les daban pulque y los niños llegaban borrachitos al salón de clases. O sea, se hablan de temas muy espinosos y es apenas 1950. Pues. Es un año crucial, parteaguas, la mitad del siglo XX, y luego ya habría otra película muy importante de Luis Buñuel, que también es así, la rompe, no solamente a nivel español, de lengua española, la rompe en el mundo, ¿verdad? Porque es una película que es reconocida en el Festival de Cannes, en Francia. Los Olvidados de Luis Buñuel es un tema importantísimo porque es la delincuencia juvenil atendiendo muy sutilmente todas sus causas, ¿no? Eh, Padres ausentes, madres ausentes que se la pasan trabajando en empleos mal pagados y llegan muy cansadas al hogar, como para ser esas madres amorosas que Hollywood estaba representando, porque recordemos, yo no soy tan antigringo como pueda sonar, eh, el modelo de Hollywood es un modelo ideal. No es que esté yo en contra de Hollywood. Lo que pasa es que a veces sí que el modelo exagera y resulta poco creíble para las masas, ¿no? Y dicen, ya saliste con tu película de vaqueros estilo Hollywood. En cambio, Luis Buñuel propone en Los Olvidados que la misma mamá lleva al muchachito a una escuela granja como reformatorio. Así dice, yo ya no lo aguanto, hagan ustedes con él lo que se pueda. Y el niño le guarda mucho rencor, luego la mamá se arrepiente y todo termina de manera muy trágica. Yo creo que si nuestros radioescuchas, si no han visto, escuchado, oído hablar de estas dos películas que acabo de mencionar, Río Escondido de Emilio Fernández con María Félix y Los Olvidados de Luis Buñuel, eh, harán bien en buscarla. En plataformas como YouTube están gratis estas películas.
Ya sabemos que ahí cobran, ¿no? Por ver cine, pero como son películas de mucho reconocimiento, ahí están, y en las dos está de manera muy clara la idea que se tenía en México de cómo educar a los indígenas, a la población indígena de pueblos originarios, y también a la población urbana con todos los problemas de la modernidad. Esto es, ya hay delincuencia, hay abuso de sustancias, hay mucha pobreza, el tejido social está roto, hay familias disfuncionales, hay racismo, hay explotación laboral de menores en Los Olvidados. Son películas muy crudas que son muy benéficas para los espectadores porque la gente va a decir, por fin veo una película bien hecha que no cae en en el sentimentalismo o en la cursilería y que de veras cumple con fines muy nobles como educar. Sí, que de hecho podemos partir de que esas tipo de películas pues nos reflejan una realidad social, ¿no? Incluso ahorita que decías, pues ya cómo se describe, me vino a la mente que, cierto, no es cine, era más una serie televisiva, pero que también reflejaba mucho la realidad mexicana, era Casos de la Vida Real. Sí, Que no sé, errar, no quisiera errar, ¿no? Pero se podría considerar que esas producciones representaban cierto contenido audiovisual también para reflejar las problemáticas, pero por sus lapsos de tiempo, que era pues una hora, creo, entrarían en esta categoría también de contenido cinematográfico, al no ser proyectadas, pues en la pantalla grande, vaya, sí, pero su distribución, como es ahora en YouTube, con esta migración sí, tecnológica, entraría ahí una conjugación del uso de la plataforma, por ejemplo, como tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos Amazon, sí. entrarían, como eran historias diferentes, en una categorización de una producción audiovisual a manera de cinematográfica. Mira, le has dado el clavo porque esta pregunta, este comentario tuyo actualiza mucho mi discurso. O sea, yo no me puedo clavar en esta charla en el cine de ayer. Sin embargo, sí me era crucial, necesario poner estos ejemplos paradigmáticos de 1950, porque ya representa el México Ujú. moderno que tiene mucha conciencia política de cómo está la cosa, cómo está el movimiento mundial, internacional, la relación con Estados Unidos. Muchas cosas están implícitas tanto en Río Escondido, como en Los Olvidados. Está muy claro, ¿verdad? El rol, la influencia extranjera en nuestro país y se ve positivamente como un ejemplo de progreso y de, de actitudes progresistas. Ya viajando a la década de los 80, cuando Mujer Casos de la Vida Real sucede, es un trancazo, es un gran éxito de la compañía, el grupo muy poderoso de medios que es Televisa. Y es una de sus mejores producciones, me atrevería a sugerirlo, porque Silvia Pinal era una gran artista consagrada, gracias a Luis Buñuel, Ujú. que aquí vuelve a surgir, es su mención inevitable, y era una mujer formada en los mejores cuadros políticos del partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional. Había sido, ¿verdad?, tenía una carrera política, incluso esposa de gobernador. Entonces sí, muy primera dama, ¿no? De un estado de la República y representaba una visión sumamente inteligente y atinada del rol de la televisión. ¿Qué veía Silvia Pinal, obviamente, que era la productora y guía de esta? La gente mandaba cartas, se recibían y eran casos, entonces se representaban. Entonces eran como telenovelas sintetizadas en un solo episodio. Sí. Sí, entonces ya en vez de ya estar chutarte todas las convenciones, a mí me encanta en la capital de nuestro país, la Ciudad de México, como en las vecindades, ¿no? Con este tono que nosotros malamente quizá llamamos chilango, eh, eh, decían, ¿no? Vente a escuchar, vente a ver la comedia, vente a ver la comedia. Ya empezó la comedia. Y claro,
Yo vi allí una gran revelación lingüística, un hallazgo. El capitalino le llamaba comedia a la telenovela, porque las telenovelas son tragicómicas. Te presentan a la heroína ahí llorando, ¿verdad? De que no te puedes casar con él porque son hermanos. ¿Verdad? Efectos de sonido. Y se soltaba llorando la heroína, que curiosamente era rubia. Muy mexicano, ¿no? Estos elementos del racismo inconsciente o evidentemente racista se manifestaban mucho en Televisa, en las producciones. Mm, La misma Silvia Pinal, pues era una rubia teñida, pero quedaba muy bien, era muy convincente ella como rubia. Nos olvidamos entonces de la telenovela y en episodios, casos de la vida real, lograba llegar a los hogares mexicanos mensajes muy vanguardistas para el momento, protofeministas y también atendiendo mucho contra el machismo, ¿verdad? Señalar los problemas de los prejuicios, ¿verdad? Por allí vemos ya en Mujer Casos de la Vida Real ciertas manifestaciones de temática gay, o de bisexualidad, tanto femenina como masculina, y eran temas de escándalo. Y qué bueno que ya empezaban a representar allí, porque había una gran urgencia social en México de que por fin ya se empezara a hablar de ello, porque en la realidad, en las calles, ya había sucedido el 68, ya los grupos feministas y de vanguardia ya estaban, sobre todo en las grandes ciudades, haciendo presencia muy pujantes y instando a las autoridades a hacer cambios efectivos. En ese sentido, yo atiendo mucho la conversación, aunque mm, sospecho que muy pocos llevaron casos de la vida real al aula, así decir, vamos a ver un episodio de casos de la vida real porque este tema habla muy bien a jóvenes de la sexualidad, entonces vamos a verlo en la secundaria o prepa. Quizá no, pero sí en la conversación estaba. Y todavía está el meme aún circulando de que acompáñenme a ver esta triste historia, porque se volvió un eslogan también muy tragicómico, bastante risible. ¿Cómo que esta triste historia? Pues sí, porque siempre eran historias de desastre que terminaban en suicidio o en cárcel, crímenes que no se cometieron, la infamia, la mala onda privaba dramáticamente en muchos de estos casos de la vida real, pero Silvia Pinal siempre ponía la nota optimista, ¿no? De que vamos avanzando como sociedad, como pueblo mexicano. Entonces, sí hay allí la urdimbre, la raíz de la pedagogía, de educar a un pueblo que necesita recordarle a sus autoridades que tienen que hacer reformas porque la modernidad es imparable. Es un proceso que nos llega por todos lados, si no es por influencia europea, a veces es influencia norteamericana o es influencia cubana. A nosotros nos llegó el mambo como un mensaje muy moderno de Cuba, ¿verdad? Era así como el reggaetón, era el género de escándalo en ese momento, en los años 50, el mambo con Pérez Prado y sus trompetas así aturdidoras, y Celia Cruz bailando. Eso obviamente luego se modifica porque llega la Revolución Cubana en 1959 y ya lo que empezamos a escuchar es en el concierto internacional, ¿verdad? Un rol del Caribe tremendo porque allí se dio el encontronazo de la Guerra Fría entre Rusia y entre Estados Unidos. Como hoy estamos. Que de hecho, ahorita que mencionas Rusia y Estados Unidos, pues iba a darle promoción un poquito más adelante, ¿no? Pero el 5 de marzo tenemos aquí en la universidad el coloquio de literatura y cine. Sí. Y pues esta edición, pues me ocurrió participar. Ah, qué Igual bien. Carla Sujei, vamos a compartir una mesa. Pero pues aquí tengo algunos temas que se van a presentar.
Sirve de promoción, porque yo también Sí, voy a estar, sí, ¿eh? sí. Hay que darle pie a estos eventos Sí, también. vayan, vengan, Eh, de, estudiantes y hay público interesado, va a estar padrísimo este coloquio de cine y literatura. de hecho, la doctora Piña fue quien sugirió decir, bueno, tenemos en puerta del coloquio, pues que venga Rubén y nos hable un poco de este tema tan importante. Bueno, la inauguración va a ser el 5 de marzo a las 9:20 a.m. acá en la sala de cine, ¿no? Sí. Sí. Y la mesa número 1, a partir de las 10 de la mañana, es un servidor con el análisis del enfoque nacionalista y perpetuidad de la masculinidad en Rocky 4. Muy Vamos a hablar importante. ese tema, va a estar muy debatible. La siguiente presentación va a ser Los mitos del amor tradicional y representación femenina en Yo soy Betty la Fea por parte de Carla Sujei Pérez Sarmiento, Carlita, que le mando un saludo. Claro. Y tu mamá también, el manifiesto Lastra por parte de Aline Sánchez Bojorques. Blade Runner sería la siguiente ponencia, o cuando el cine supera a la literatura por parte de Bárbara Barba Martínez. Va a haber un conversatorio, el número 1, que será Emilia Pérez, cringe o genialidad. Mm. Espero ahí tus comentarios. Sí, todos a favor. El día 6 de marzo va a estar la mesa número 2 a partir de las 10 de la mañana. La infancia en Derry It, eso, y la magia de ser niño por parte de José Bernardo Reynosa Colín del Riego. La segunda ponencia, lo que el streaming se llevó, la pérdida de los formatos físicos en la cinematografía por parte de Manuel Lori Ojeda. Le mando un saludo a Manuel. Claro. Primero leo, luego existo y juzgo por parte de Victoria Reséndez Macías. La siguiente ponencia, Netflix y la recepción de la literatura latinoamericana por parte de Gabriel Rovira Vázquez. Que también Ajá. a ese le mando un saludo y un abrazo. Sí. El vivero, el mayor temor del siglo XXI por parte de Darling Core Castro Perales. Y el siguiente conversatorio sería Pedro Páramo, 100 años de soledad, como agua para chocolate, el nuevo realismo mágico. Y será moderado por Gabriel Rovira. El Oh, tercer día sería la mesa 3, las películas basadas en libros de Gabriel Figueroa por parte de Rubén Olochea Pérez. sí. Esperemos estar por ahí. La siguiente ponencia, pues la compartiré con Carla. Daremos un análisis a Una mirada al hombre bicentenario del cuento y su adaptación, que eso es un tema que ahorita quiero platicar contigo. Sí. El país donde los pájaros no cantan, las mujeres no tienen virtud y los hombres no tienen honor. La visión del cine estadounidense sobre México a principios de la postrevolución por parte de José Antonio Rocín Cota. Muy bien. Y la cuarta ponencia es Varela, atajos para firmar la línea recta, por parte de Christopher Amador Cervantes. Ahí habrá un tercer conversatorio que será Nosferatu, el vampirismo y el cine de terror, moderado por Arlen Solís, que también le mando un afectuoso saludo. Claro que sí. Rubén, también entrando en esta charla del contenido cinematográfico, el material audiovisual dentro de la educación, ¿cuáles son las ventajas o desafíos que pueden existir para incorporarlos en los programas educativos? Eh, ¿Dónde eh, detectas ahí? ¿Cuáles son las ventajas, me dices? Ventajas Ujú. y desafíos de Mm. integrar integrar o incorporar el material cinematográfico en el programa, en los programas educativos. Pues mira, allí interfiere, o sea, la libertad de cátedra. Eh, Tenemos que aclarar entonces de entrada si nos estamos refiriendo a programas educativos de primaria, Ujú. secundaria y prepa o si estamos hablando del cine en contenidos de clases universitarias. Allí la libertad de cátedra también tiene todo es riesgo, ¿verdad? También hay que ser valientes. Eh, Nos podemos topar con maestras, maestros que consideran que ya mostrar la película es suficiente. Y sobre todo aquí está el limitante del tiempo. Eh, yo optaría mejor por dejar de tarea Ah, ok. ver películas y discutir la película en el salón de clases. Yo opto más por eso, porque precisamente en el manejo del tiempo libre, los estudiantes van a decir, oye, qué agradable, nos están dejando una tarea dentro de las tareas. Claro que si siempre andan en el agobio y en el estrés, van a decir, no manches, tenemos tantas tareas y todavía tenemos que ver una película de hora y media. Siempre hay puntos de vista discordantes, pero es mucho mejor que vean la película y en las condiciones ideales de esa persona
En cambio, que la película sirva de detonante para que en el aula de clases se discuta. Entonces, los niños, los jóvenes van a decir, a mí me gustó esto, a mí no me gustó esto otro. ¿Tú qué opinas, maestro a maestro? ¿Usted qué opina de esto? Porque yo, ¿verdad? No le entendí esta parte. Ah, yo les vengo a aclarar. El cine da una película de 1 hora y media da para tanto. Se puede hablar de la música, de la fotografía, de la iluminación, de las locaciones, del vestuario, de los peinados, del maquillaje, de los efectos de sonido, de los efectos especiales por computadora, de las actuaciones, del libreto, del guión, del autor de esa historia, de las imprecisiones que, ¿verdad? Es un arte humano, ¿verdad? Aún con inteligencia artificial pueden colarse errores. Las 1 hora y media da para mucho. Los jóvenes, los niños son unos observadores importantes, muy inteligentes y la conversación se enriquece. Yo así lo percibo en este momento histórico porque es tan accesible. Claro, idealmente pudiera haber hasta un festival donde diga, vamos a ver dentro del aula en condiciones de oscuridad esta película que es muy famosa y va a haber un receso, vamos a poder comer palomitas y luego vamos a hablar sobre ella. También eso sería ideal. Nada más que hasta lo siento improbable. Qué lujo sería que fuera así. Que en cierta parte también aporta estos ciclos de cine que tiene la sala de cine de la universidad, Sí, que toma ciertas temáticas y te sirve para decirle al estudiante, a ver, aquí en el aula, quizás por cuestiones de tiempo, cuestiones de planeación, no la puedo poner aquí, pero va a ser presentada gratuita, se te deja entrar todas unas palomitas y aquí discutamos en la clase. sí. Que también ahí dentro de esta parte pedagógica, didáctica, venía con encargo de otra pregunta por parte de la doctora Magda. Ah. ¿Cuál sería el análisis que tú pudieras dar de estos libros que se Mm. pasan a película? Eh, Cuando tienes una obra, por ejemplo, Harry Potter, tienes, por sí, ejemplo, las también adaptaciones. El Hombre Bicentenario, cuando se pasa una película, ¿se tiene que seguir realmente toda la esencia del libro o se trabajan en modificaciones? Ya a veces está también comentarios que a veces uno dice, es que no tiene nada que ver con el libro o está muy apegado al libro y pues para eso pues mejor me leo el libro. ¿Cuál sería tu opinión ahí en ese sentido? Sí, vuelvo a mis ejemplos de 1950. Los Olvidados tenía dos finales, mínimo, dos finales. Entonces, los finales varían dramáticamente. Entonces dices tú, ¿quién insistió ahí? ¿El propio director, el productor, Televisa, que en ese momento se llamaba de otra manera? Eh, ¿Quién influyó, verdad, para que hubiera dos, mínimo dos versiones de final? Eh, Misterios, ¿verdad? No se puede saber todo en esta vida, en este mundo. Si en 1950 ya había ruido al respecto, imagínate hoy, las adaptaciones a veces sobresalen por su libertad. Entonces hay adaptaciones muy libres porque los directores o estos grupos creativos tienen mucho brío y dicen, ¿sabes qué? La que muere al final vamos a hacer que sí viva. Entonces, ese es un cambio súper dramático. Aquí, ¿qué es a lo que se apela? A un público vivo que dice, Mm, me gustó más la película, me gustó más la novela. Lo que sí parece evidente en este proceso de comunicación es que ver la versión audiovisual, ya sea en televisión, teleserie, Netflix, plataforma, película, cine, pantalla, es que es una invitación a la lectura. Es, si no estás muy satisfecho, confronta. O sea, si esta versión de Pedro Páramo, la nueva, que está en Netflix, o de Cien años de soledad, no te satisface del todo, acude al libro. Ya nos va a decir luego filósofos y maestros como Rovira, el doctor Rovira, de que estos cambios de versiones afectan. O sea, hay un sesgo inevitable. Yo soy muy optimista y digo yo que el cine es una invitación constante a leer más. Sí, y de hecho también traigo otra pregunta aquí. Llegan las plataformas de streaming,
tenemos la información un tanto más accesible. Te comentaba hace un momento, por ejemplo, de YouTube, Sí. que ya incluso hay obras de cine, vaya, que llegan a ser como de este stock educativo, que ya prácticamente tú buscas la película, está en cualquier plataforma. ¿Cómo cambia el uso entonces del cine en la educación? ¿Lo vuelve más accesible? ¿Lo vuelve quizás un tanto más? Porque yo también desde mi perspectiva de estudiante o también pues, cierta parte como maestro, pues sí he visto que tú le dices al alumno, oye, ¿sabes qué? Veremos una película. Tomé un Mm, tiempo para dar la clase a manera de que veamos un cortometraje 40 minutos. mm, Dicen, hora libre. O sí. sea, la accesibilidad también que se ha manifestado de contenido educativo y de varios contenido de cultura general también ha mermado el interés de querer acceder a estos contenidos para el diálogo en las clases. Pues ha habido muchas variables, porque mira, el ejemplo que yo pondría es el de, y tu mamá también, que se vio más en el extranjero que en México, cuando en realidad la película está dedicada a la juventud mexicana. Fue muy frustrante y se quejó amargamente el director Alfonso Cuarón de la censura, porque la clasificaron para adultos, siendo que era una película que él soñaba que fuera de adolescentes y adultos. Pero como había escenas de sexo bisexual había un ménage à trois, un trío entre la protagonista y los dos varones, Gael García y Diego Luna, era el escándalo de la sociedad conservadora. Y era el 2001. O sea, no hace ni tanto, viéndolo con optimismo, no hace 24 años. Ya son dos generaciones. A mí, yo lamento muchísimo cuando hablo con los estudiantes que no han visto, y tu mamá también, cuando es una película crucial que es política, sobre todo subraya esta evolución de la sociedad de los jóvenes en México. La película no es tan disponible. Si quieres verla tienes que pagar. O sea, no es tan fácil. Lo mismo veo hay ciertos paralelismos para mí entre Y tu mamá también, porque fue premiada en Venecia y Emilia Pérez, que hay una gran distorsión, hay todo un ataque y los jóvenes se hacen los inocentes y dicen, no, yo soy libre pensador y repiten como cotorritos lo que el celular les indica esa mañana. Eh, y a mí eso me asusta, ¿no? Como algunos jóvenes nada más replican y repiten lo que les llega en sus dudosas fuentes de información. No hay una preocupación profunda por la calidad del contenido de algunos mensajes que ellos reciben. Por un lado no conviene enojarse porque está la parte del humor. ¿Qué dices tú? Como los motiva el humor, les da lo mismo si es un bloguero X quien les dice lo que hacer. Tiene sus riesgos. Yo allí digo que es relativo, o sea, definitivamente no todas las películas son de fácil acceso porque como costaba 79 pesos ir a verla a Cinépolis, Emilia Pérez, muchos dijeron, fui a verla y me salí. Y yo, no, por favor, no mientas, 79 pesos sí cuestan, y aunque esté malísima la película, que no es cierto, no es el caso, es una película bien hecha, no te vas a salir de la sala si ya pagaste. Pero, híjole, hay muchos jóvenes que, no sé, me tiran a mí toritos como diciendo, hoy amanecí con ganas de hacer enojar al doctor Olachea. Y yo me pongo esta medicina de decir, el que se enoja pierde. Hay que reírse de todas estas vicisitudes que nos pone la vida enfrente. Entonces, hay que, en el caso del cine, su acceso, no podemos cantar victoria de que, sí, ya está en Netflix. Pues no todos pagan Netflix. O, ya está en YouTube y tienes que pagar 35 pesos. Pues no todo el mundo anda de humor para invertirle 35 pesos, así sea una película que te la recomiendan mucho. Y claro, siempre hay plataformas donde te las dan gratis, estas opciones. Yo recomiendo de todas la rusa, la plataforma rusa Okru, ok.ru, se me hace excelente porque es gratuita, sin anuncios, sin fines de publicidad, sin fines de lucro y sin interrupciones.
Esto a mí se me hace importantísimo. La calidad es impecable, ¿verdad? Ahí ya los jóvenes saben cómo buscar si es de 1080 o el grado de calidad visual de los píxeles. Pero sí, allí hay que estar muy atentos, ¿no? De que sí hay dinero, sí hay, la maquinaria industrial capitalista se moviliza, por supuesto, y siempre hay alguien que quiere hacer negocio y es válido. Yo no estoy en contra del capitalismo, ¿eh? Yo defiendo el capitalismo mientras no sea explotador, que a menudo lo es, pues. Las huelgas de guionistas simplemente nos dicen del terror que significa que la inteligencia artificial te sustituya. Y está ocurriendo no solo en Hollywood, sino en muchas otras partes y también en la industria musical. Que esa pregunta también la planteaba abordar, ¿no? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en esta parte de la producción cinematográfica y todas estas cuestiones? O sea, tú como persona que analizas esta parte, Estas ¿no? películas son bien, estas preguntas son bien comprometedoras, pero me atrevo a contestar. Sí, sí, con un análisis crítico. Sí, debo sentirme culpable por consumir, por ejemplo, una película. Ahorita está en Movie, yo estoy suscrito a Movie, y perdón por sonar fresa, pero a mí me interesa mucho el cine de arte. El otro cine, el comercial, me encanta cuando es Emilia Pérez ir al cine. Y cuando es cine histórico, pues qué bueno que pueda acudir a YouTube. Pero La Vanguardia, ya hay películas ahorita con inteligencia artificial en Movie y son el escándalo, así como que está el público dividido. Lo empecé a ver, muy padre, y me aburrió. Es un videojuego. Y dicen, es que puede pasar todo. Pues sí, de lo primero que pasa es un ataque de violencia gratuita, con disparos, sangre, muertos. Y esta indiferencia, no es que yo ande de amargado, pero digo yo, si este es el saludo que nos está haciendo el cine de la inteligencia artificial, de sentir indiferencia por gente muerta a mitad de la calle, y claro, está hecha en Londres, viene de Inglaterra la película. Y nosotros hemos pasado por episodios históricos recientes en Culiacán, en Sinaloa, también en nuestra ciudad de La Paz, episodios donde se dan estas manifestaciones tan tristes de violencia. Se me hace muy irracional esta actitud de decir, viva la inteligencia artificial, estoy al día, soy frívolo y qué, me vale. Eh, lo puedo entender como una fase de jóvenes, de adolescentes, pero no lo recomiendo. Creo que lo mejor es tener mucha conciencia y preguntarnos, esta civilización occidental a la que pertenecemos, que es cristiana fundamentalmente, o que hay un gran respeto al texto bíblico, no conviene que volvamos a brevar, que volvamos a atender lo que el contenido. Finalmente, em, las religiones musulmana, el islam y el cristianismo son religiones de paz. Los únicos que están dando ahorita lata justificando guerras son los radicales hebreos, israelitas, perdón, no hebreos, israelitas, ¿verdad? Radicales, radicales que defienden la guerra contra el mundo árabe. Entonces, yo digo, oye, no está de más que volvamos a preocuparnos por la salud del Papa, ¿no? Por la salud de este mundo. Sí, veo que traes ahí unos libros. ¿Será bibliografía para recomendarnos? Mm, ¿Darnos un vistazo? Sí, aquí este texto, Cine y Educación, en este texto participé y el coordinador del libro fue Lauro Zavala, un gran académico, activista, defensor del cine en todas sus manifestaciones. Es muy buen ejemplo, Lauro Zavala, del amor al cine. ¿Verdad? Los maestros no debemos comunicar exclusivamente pasión y amor a cierta película, sino que debemos de comunicar amor y pasión en torno al cine como un medio de comunicación artística excelente. Este libro fue editado en 2018, pero les recomiendo al autor Lauro Zavala porque siempre está produciendo nuevos libros
A veces los publica la Universidad de Aguascalientes, en este caso, pero también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también en mis lecturas, por ejemplo, yo defiendo letras libres. No es porque me digan, ay, va a estar de acuerdo con todo lo que diga Krause. No, yo celebro que en esta revista, la edición de este mes de febrero, venga un texto muy bueno de Wilhelm Eilenberger. ¿Quién es Wilhelm Eilenberger? Es un filósofo alemán vivo y que comunica de manera excelente. Yo soy un gran fan, admirador de él. Y toda esa gente que está muy fanática, digamos, que se clava ay, ¿cómo se en la 4T o cómo se dice? Camisita guinda. ¿Cómo? No es la 4T, es Shairos, que dice, ay, alguien super chairo me ve con letras libres y va a decir, ay, qué fifi te ves. No, es la calidad del contenido. Por supuesto que la ideología es otra cosa. Cuando hablamos de cine, de literatura y de filosofía, las personas que de veras amamos el cine, tenemos que tener amigos en ambos bandos ideológicos, ¿no? En la derecha, en la izquierda, en el centro. Y así es la vida. Entonces yo celebro que hay mucha bibliografía actualmente sobre cine. Hay, ¿verdad? Del tema que tú quieras, musicales, cine narco, eh, adaptaciones literarias del cine. Buscas en el internet y van a salir a borbotones bibliografías y libros muy accesibles, a veces gratuitos en ciertas plataformas o a veces de comprar. Otra pregunta, ya estamos un poquito con el tiempo, Sí. pero pues, ¿cómo ves el futuro del contenido audiovisual aquí en México? Mm. ¿Qué evolución le ves o qué se debería de trabajar, sobre todo? Pujante. Es en la Ciudad de México, desafortunadamente para muchos, ¿verdad? El centro de la República se concentra allí mucho de los esfuerzos, pero claro, también está demográficamente, obviamente, Monterrey y Guadalajara, sobre más Guadalajara. Y también Mérida están surgiendo en Ensenada, hay un movimiento de cine interesante, y en La Paz y Los Cabos no se diga. Y eso por extensión a Baja California Sur. Los jóvenes no se desanimen. ¿Hay dinero para las superproducciones? No, pero están ocurriendo cosas inimaginables, ¿no? Hay países que contribuyen. Voy a mencionar algunos casos como por ejemplo la película Heroico, una coproducción de México con Suecia, una película espectacular que se atreve a criticar el machismo y la violencia en la educación militar. Y por otro lado, Blackbird es una película rumana, suiza, muy modesta, pero al contar con la coproducción con Suiza, tuvo una gran difusión global. Pero ¿qué les caracteriza a estas producciones? Una originalidad y una alta cantidad de contenido. No son superproducciones. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Mucha gente, muchos que sueñan con hacerse famosos, quieren de entrada el contrato con Netflix. Pero eso es para los grandes como Alfonso Cuarón, o bueno, otros que la han hecho. Yo no dudo, los jóvenes tienen que intentar por varias vías hacer lo que quieran. Jamás los frenaría. Lo que yo sí hago es un llamado a la mesura y poner atención en todo lo que está sucediendo a nivel regional, nacional e internacional, porque estamos muy bien ubicados geográficamente. Claro, tenemos que ahorrar para trasladarnos y la gente que quiere participar en la industria audiovisual tiene una época inimaginablemente mejor, optimista hoy que décadas atrás. Entonces, tenemos que ser optimistas. Es triste encontrarte con jóvenes que caen en la depresión. Tienen que pellizcarse, olvidarse de la depresión y tienen que cuidar su nutrición para que haya buenas ideas y darse cuenta que van a decir, ¿no? Los jóvenes son muy críticos ahora y dicen, ya está el doctor Olachea diciendo, échenle ganas si se puede. Pues sí, resulta que sí se puede, échenle ganas. No es fácil, no es gratis
hay que picar muchas piedras, toparte con mucha gente, pero en general la gente que está trabajando en la industria audiovisual en México es buena onda, hay buenas vibras, se apoyan, ¿verdad? Oye, te hace falta un mic, te hace falta una lámpara, es muy colaborativo. Ahí está la verdadera enseñanza, ¿no? De lo que es el arte colectivo. Sí, Rubén, ya por cuestiones de tiempo, pues ya tendríamos que empezar las conclusiones. ¿Qué podría rescatar así, lo platicado el día de hoy, así brevemente? ¿Qué conclusiones te llevarías o cuál sería se los dejo de tarea para que lo analicemos a nivel social o cultural? Sí, es una tarea muy sencilla, toma un leve esfuerzo. Darse cuenta como ciudadanos mexicanos que mucho de nuestras conversaciones y prejuicios están nutridos por el cine de antes, tanto el cine de blanco y negro de Pedro Infante, etcétera, muchos más, y el cine a color de Silvia Pinal, de Capulina, de muchos más. Eh, el cine contemporáneo hay que ser muy cuidadosos porque los reproches que se le hacen a Emilia Pérez nunca los escuché, lo cual se me hace penosamente hipócrita, nunca los escuché esos reproches a producciones hollywoodenses que critican y humillan a México en sus películas de una manera atroz. Nosotros somos los malos, nosotros somos los drogadictos, los que venden drogas y armas, nosotros somos unos salvajes sanguinarios. Y cuando llega una película europea como Emilia Pérez, que no se concentra en esa imagen negativa de México, entonces sí se ponen hipercríticos y como que no tiene nacionalidad mexicana la actriz y el actor. Es absurdo. Las nacionalidades jamás fueron obligadas. Es absurdo. Entonces, no conviene enojarse. Es cómico, es tragicómico que la ignorancia, pese a que tenemos hoy medios que facilitan el conocimiento, haya intereses en que la población y la mentalidad juvenil se estanque en prejuicios. Eh, claro que muchos prejuicios de México están en el cine de antes. Entonces, ¿quién tiene la palabra final? Pues un punto de vista crítico. ¿Y cómo vamos a llegar a ser ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas con más crítica? Conversando. Conversando después de verle la película. No le podemos pedir a la película que haga magia y cambie a este país, que lo transforme para bien. Tenemos que ser nosotros conversando, que nos pongamos de acuerdo. No tenemos que pensar igual, pero por lo menos respetar a los demás. Bueno, es muy interesante esta anotación que haces, hasta yo me quedé me lo llevo de tarea. Rubén, muchísimas gracias por A atender ustedes. la invitación, una charla bastante enriquecedora. Muchas gracias a Jesús acá en los controles, le Muchas gracias, agradecemos. Jesús. Y a nuestras personas que nos sintonizan, pues agradecerles, ¿no? Haber compartido este espacio, haberlo compartido. No me queda más, pues desearles un excelente fin de semana y pues nos veremos el próximo viernes. Qué bueno. 3:30, ya estará en nuestras redes sociales del Departamento Académico de Humanidades la siguiente temática y les deseamos pues un bonito fin de semana. Rubén, muchas gracias. Y feliz cumpleaños, Emi. Qué bien que nos cuentas. Qué bueno. Muchas gracias, bonito fin de semana.